Gracias por continuar con nosotros esta semana en el Congreso. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 83 votos a favor designar como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Michelle William Chamberlain Ruiz, Angélica Cuellar Vázquez y José de Jesús Orozco Enríquez. Luego de aprobar a los ciudadanos Michelle William Chamberlain Ruiz, Angélica Cuellar Vázquez y José de Jesús Orozco Enríquez como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos rindieron protesta ante el Pleno. Protestan guardar y hacer guardar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. En otros temas, dentro del trabajo de la Cámara Alta, se analizó en el Senado de la República el dictamen que realiza 15 modificaciones y 5 adiciones a la Ley General de Disciplina Financiera, a fin de fortalecer las finanzas públicas locales para generar mejores condiciones al momento de contratar deuda por parte de estados y municipios, así como perfeccionar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Estas modificaciones pretenden otorgar mayor certidumbre a las entidades federativas en la elaboración de sus paquetes económicos y permite incorporar las estimaciones que provienen de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación ya aprobados, para generarles mayor certidumbre y que puedan tener mejor elementos de estimación en función de ingresos más realistas y tratando de disminuir mayores ingresos excedentes. El senador Mario Delgado Carrillo presentó voto particular a las reformas de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, al señalar que no se ha acabado de instrumentar esta ley y que con estas modificaciones se podrá utilizar una parte de los remanentes para financiar el gasto corriente. Donde prácticamente de lo que se trata es flexibilizar. Y lo grave del asunto es que, ¿qué van a pensar los estados? Pues todavía no lo acabamos de instrumentar, pues nos seguimos portando como queremos, hacemos algo de presión en el Congreso y nos empiezan a aflojar la cuerda. En la discusión en lo general del dictamen de disciplina financiera hubo pronunciamientos en contra y a favor del mismo. A favor del dictamen se destacó que las modificaciones corrigen los excesos donde la ley le daba tratamiento igualitario a los estados que tenían finanzas sanas y a los que tenían niveles de endeudamiento preocupantes, mientras que en los pronunciamientos en contra cuestionaron las reformas que otorgan a entidades federativas un mayor margen de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes que podrían ser utilizados de manera discrecional. El cambio más preocupante permitiría a los gobiernos estatales y municipales usar de manera discrecional los ingresos excedentes de libre disposición, lo que abre la puerta a la utilización de recursos para favorecer campañas y candidatos. Pues que exista la posibilidad de que los estados puedan contar con la mayor celeridad posible con los recursos suficientes para poder atender a la población afectada. En general, creo que estos cambios matizan y generan buenas condiciones sin en ningún momento comprometer la transparencia que fijamos en la Ley de Disciplina Financiera, que me parece fue un paso muy importante y ese bajo ninguna circunstancia podemos permitir que sufra un retroceso. Las reformas propuestas actualizan el marco normativo y aseguran que su aplicación en materia de responsabilidad hacendaria a nivel local sea eficaz. En este sentido, las principales beneficiarias de las adecuaciones presupuestarias serán las autoridades locales, ya que contarán con disposiciones más claras y precisas. Luego de informar sobre las reservas presentadas por algunos grupos parlamentarios a diversos artículos del dictamen, se sometió a votación en lo general, obteniendo 63 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.
Tras presentar las reservas, mismas que fueron rechazadas por el Pleno en votación económica, se abrió el tablero electrónico para la votación nominal de los artículos reservados en los términos del dictamen. Se registraron 56 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 14º, 22º, 23º y 48º del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72º constitucional. Y en otro tema, se presentó ante el Pleno del Senado de la República el dictamen por el que se expide la Ley General de Archivos, que busca establecer las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad. Este dictamen se puso a discusión en lo general. Que ha tenido la constante participación, brinda el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria con fuentes históricas que dejarán el legado de lo sucedido en nuestros días. Serán los jóvenes del futuro quienes contarán con esta información, con información adecuada. Serán nuestros sucesores los que nos juzgarán. Que esta ley de archivos es principalmente una ley que tiene que ver con la administración pública. Va a impactar de manera importante los procesos de la administración pública a fin de garantizar que la información que los sujetos obligados generen se encuentre disponible y además se le trate adecuadamente bajo procedimientos profesionales. Hoy se ha dado un paso sustantivo en el momento en que el Archivo General de la Nación deja de ser un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación, es decir, que estaba bajo el mando del secretario de Gobernación, con lo cual se hace este uso de la información histórica como parte de los asuntos de la razón del Estado para dotarlo de autonomía técnica y de gestión. Vamos a garantizar para nuestro país principios y bases en la organización, en la conservación, en la disponibilidad, en la integridad, localización y difusión de los documentos en posesión de cualquier autoridad, cualquier entidad, órgano u organismo del Estado mexicano. Entre los beneficios de esta ley destacamos que asegura mayores esquemas de transparencia y difusión de los archivos. Porque en este caso, tan importante el texto como tan importante el proceso, tan importante la intención como los avances que se lograron sobre el dictamen original, particularmente sacar de la Secretaría de Gobernación esta idea de que ahí es donde debe de residir y habitar la memoria de los mexicanos. Las y los legisladores avalaron en votación económica una modificación al artículo 36 de esta ley, propuesta por las comisiones dictaminadoras para establecer que los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. Luego de que el dictamen se considerara suficientemente discutido y que la Secretaría instruyera proceder a la votación del dictamen, se declaró un receso, por lo que la votación quedó pendiente. Al reanudarse la sesión ordinaria del Senado de la República, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Archivos fue puesta a votación y aprobado con 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Realizan en San Lázaro el primer Parlamento de la Juventud, en el que participaron 128 jóvenes de las 32 entidades federativas. Todos los detalles después de esta pausa.